Las 11 de la mañana en punto, ¿cómo le va? Qué gusto saludarle. Bienvenidos a su programa Retos, un ejercicio periodístico de MBS Noticias Monterrey. Le damos la bienvenida a todos nuestros amigos de la mejor 92.5 FM y también a usted que se incorpora a nuestra transmisión simultánea en nuestro canal de YouTube MBS Noticias Monterrey. Qué gusto saludarle en esta mañana de domingo 3 de noviembre del año 2024. Se nos fue volando octubre, ya le damos la bienvenida a este primer fin de semana del mes de noviembre. Hablamos de un tema relevante, un tema importante, temas de salud que por supuesto nos van a invitar a la reflexión tomando en cuenta los números, las estadísticas que le vamos a estar presentando en unos momentos más. Hablamos acerca de la diabetes y para ello saludo con muchísimo gusto a nuestros invitados. Anthony Silva, educadora en diabetes. ¿Cómo está, Anthony? Qué gusto saludarla. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy agradecida por esta invitación y muy feliz por poder compartir un poco más de esta información acerca de la diabetes. Gracias a usted por su tiempo y por aceptar esta colaboración. Saludo ahora con gusto al doctor Fernando Lavalle. Él es especialista en endocrinología y medicina interna y profesor por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Doctor, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Bienvenido. Bien, muchas gracias, Carlos, por la invitación a estar contigo y con tu público que te sigue para hablar de un tema tan importante para nosotros como es la diabetes. Te agradezco la oportunidad de estar contigo y tu público. Muchísimas gracias. Por cierto, si usted quiere ser parte de la conversación, si tiene algunas dudas, algún comentario al respecto, estamos atentos a sus mensajes, @carloscampos_S1 en todas las redes sociales, o bien déjenos sus comentarios en esta transmisión de nuestro canal de YouTube, MBS Noticias Monterrey. ¿Por qué hablamos de la diabetes? Porque este 14 de noviembre se conmemora como cada año el Día Mundial de la Diabetes, una fecha que fue establecida por la Organización Mundial de la Salud, debido a la creciente o al número tan importante que va en cuanto a las personas que padecen esta enfermedad. Fue establecida a raíz de conmemorar el aniversario del nacimiento de quien descubrió precisamente la insulina en 1921, Frederick Banting, quien junto con Charles Best descubrieron este fármaco que sin lugar a dudas pues vino a revolucionar y claro a mejorar la calidad de vida de aquellas personas que padecen la diabetes. ¿Cómo estamos en números? ¿Cómo está México? ¿Cómo está el mundo en cuanto a este padecimiento? Doctor Fernando Javier Lavalle. Y mira, en México, la última encuesta nacional de salud que se hizo en el 2022 nos dice que el 18.3% de los adultos mayores de 20 años tienen diabetes. Y 2 de cada 3 conocen que tienen la enfermedad, pero 1 de cada 3 no sabe que tiene diabetes. Eso habla de una cifra, pues aproximadamente en el país de más de 10 millones de personas con diabetes actualmente. Anthony, ¿qué nos dicen estos números? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué esta incidencia desde su punto de vista? Hay muchos puntos importantes, principalmente la obesidad que puede desatar el diabetes tipo 2, ¿no? El tipo de alimentación, los cuidados que hemos tenido, también por parte de herencia. Hay que tener en cuenta que no solamente es un tipo de diabetes, sino existen diferentes tipos de diabetes, por lo cual se tiene que hacer un análisis de costumbres y también de herencia para ver qué tipo de diabetes se puede desarrollar y por qué se está desarrollando. Ya que toca ese punto, ¿cuáles son los diferentes tipos de diabetes? ¿Cómo se puede establecer una diferencia entre estos diferentes tipos? Vamos ahora con el doctor Fernando Lavalle. Sí, Claro. mira, hablamos de 4 tipos en general. Diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune. Eso quiere decir que las defensas propias atacan al páncreas y hacen que las células que producen insulina se mueren. Por lo general es en gente joven, menor de 35 años de edad, y pues es la que tiene que usar insulina para sobrevivir, porque sin insulina no puedes vivir. La diabetes tipo 2, que es la más conocida y que representa el 90% de las personas que tienen diabetes, pues es una diabetes que empieza en la edad adulta por arriba de los 35 años, que por lo general tenemos el antecedente en la familia de que alguien más tiene diabetes y se relaciona mucho al sobrepeso y la obesidad. 8 de cada 10 personas que tienen diabetes tipo 2 tienen sobrepeso u obesidad.
Está un tercer grupo que es la diabetes gestacional. Esta se detecta durante el embarazo en una mujer que previamente no sabía tener diabetes. Por lo general se presenta en el tercer trimestre. Esto quiere decir que en los últimos 3 meses del embarazo la glucosa se sube por encima de lo normal y esta condición, al quitarse el embarazo, pueden regresar a lo normal. Y existe un cuarto tipo de diabetes, que son las diabetes raras, que tienen un defecto genético o que se deben a una tumoración o a la producción de hormonas que son contrarias a la insulina y que nosotros le llamamos otros tipos de diabetes. Y grandemente estos son las 4 grandes divisiones de lo que hay en diabetes, Carlos. Muchísimas gracias, doctor. Ahora bien, Anthony Silva, hace unos momentos, cuando arrancábamos esta conversación, hacía referencia a los estilos de vida, a nuestros hábitos alimenticios. ¿Qué otros factores pueden influir para que una persona recaiga o bien se le presente este padecimiento en su vida? Pues principalmente son el tener una buena alimentación, ¿no? Al final del día yo vivo con diabetes tipo 1 desde los 7 años y cuando tienes el padecimiento es aprender a tener todos estos hábitos que normalmente las personas que ni siquiera viven con diabetes tendrían que tener, como el hacer ejercicio, tener una buena alimentación, vivir sin tanto estrés, ¿no? Hay que pensar y analizar que al paciente por lo menos el estar bajo mucho estrés, el estar bajo mucha presión puede activar o más bien puede afectar tus niveles de glucosa. Es bien importante, como dice el doctor, siempre ir de la mano con un especialista. Hay que recordar que cada paciente es distinto. Hay que ir de la mano para poder tener una buena dieta. Depende de tu edad, tu peso, tus necesidades y un buen tratamiento, ya sea insulina, pastillas y demás. Depende del tipo de diabetes que tú estés manejando. Gracias, Anthony. Ahora bien, doctor, ¿cómo podemos darnos cuenta que podemos estar en riesgo de tener esta enfermedad? ¿Cuáles son los síntomas más comunes a los que les tenemos que poner atención? Sí, mira, los síntomas más comunes de una persona que tiene diabetes cuando está muy alta la glucosa es que tienen deseos frecuentes de orinar, mucha sed, mucho apetito porque están perdiendo peso y a final de cuentas se sienten cansados, pueden tener dolor de cabeza o mareo y a veces se acompaña de hormigueo o adormecimiento en los pies o en las manos. El problema, Carlos, es que la mitad de las personas que tienen diabetes no tienen ningún síntoma. Entonces, estos síntomas que te acabo de platicar se presentan solo en quien tiene muy alta la glucosa. Y entonces, la mitad de las personas que no tienen síntomas, para darse cuenta si tienen diabetes o no, hay que hacerse un examen. Y entonces aquí es donde es muy importante la detección temprana, porque sabemos que la diabetes tipo 2 en México empieza a los 35 años, a diferencia, por ejemplo, en Estados Unidos, que la diabetes tipo 2 empieza a los 45 o 50 años. Y entonces, si la mitad no tiene síntomas, ¿cuál es la manera de detectarlo? Si mi cintura mide más de 80 centímetros en las mujeres o 90 centímetros en los hombres, si tengo el antecedente de un familiar que tiene diabetes, mi mamá, mi papá, mis abuelos o mis tíos, si yo soy sedentario y si tengo malos hábitos de alimentación, a partir de los 20 años me tengo que hacer una glucosa en ayunas para saber si estoy normal. Si estoy normal, cada 3 años me la repito, pero si ya no sale normal, si sale por arriba de 100, pues tengo que consultar porque entre 100 y 125 es prediabetes y arriba de 126 se convierte en diabetes. Y entonces esta es la manera en la que podemos detectar a las personas. El que tiene síntomas tiene que hacerse examen, pero aquel que no tiene síntomas, pero tiene factores de riesgo, debe hacerse un examen para detectarla a tiempo. Muchísimas gracias, doctor. Esta diferencia que hacía referencia entre los 35 años de edad aquí en México y los 45 años en otros países, ¿a qué obedece? ¿Al estilo de vida? A los genes. Ok. La combinación de los genes de los nativos de México junto con los españoles no fue muy buena porque eso nos ha dado la posibilidad de desarrollar grandemente sobrepeso, obesidad, diabetes e hipertensión y daño renal. Entonces, la mezcla de nuestros genes, de hecho, si tú vas a Estados Unidos,
a los mexicanos se les considera una población de riesgo para el desarrollo de diabetes temprana. Ok. Si en Estados Unidos tú estás allá, el riesgo para un asiático es menor que para un mexicano. Entonces, nosotros somos una población de riesgo. Eso tiene que ver con nuestros ancestros, tanto del lado español como del lado de los indígenas que habitaban México. Gracias, doctor Fernando Javier Lavalle. Hablamos precisamente del tema de genético, de cómo puede influir en el desarrollo de la diabetes, pero si a esto le sumamos otros factores como nuestros hábitos, ejemplo de ello, nuestra alimentación. En muchos hogares, desde niños incluso, se nos inculca que el refresco nos acompaña en el almuerzo, en la comida y, ¿por qué no?, para cerrar la jornada, también en la cena. ¿Cómo podemos ir modificando nuestros estilos, nuestros hábitos de vida y sobre todo inculcárselos desde pequeños? Anthony. Gracias. Creo que al final es tener esa buena comunicación tanto con este equipo de los doctores que nos van a estar cuidando y tanto del paciente para poder llegar a esa línea donde podamos todos estar mejor. Como comenté la ocasión pasada, depende mucho cada paciente y cada tipo de diabetes que tengas, pero siempre a la mano, escuchando bien a tu endocrinólogo para hacerlo más correcto, para poder así llegar a un control. Como comentaste tú, evitar comer cosas que nos van a estar manteniendo o estando mal en nuestra glucosa. Llevar nuestra alimentación junto con nuestra nutriólogo para poder llevar bien una buena alimentación. Toda esta información que tú como persona con un padecimiento te vas a tener que autoconocer junto con todo lo que te recomiende tu especialista en ese momento para poder conocer tanto tu padecimiento y poder llevar un buen control durante pues toda tu vida, ¿verdad? ¿Pudiera Claro que sí. comentarte algo, Sí, Carmen? adelante, doctor, por favor. Mira, hay un programa muy interesante que desarrolló la Secretaría de Salud, que es un programa para la prevención de sobrepeso y obesidad, y que van desde las escuelas. Y hay una gran información en ese sentido para profesores, padres y niños en cuanto a los buenos hábitos higiénico-dietéticos para la alimentación. Y se ha estado cambiando los establecimientos de consumo para que tengamos mejores alimentos. Y creo que la prevención que mencionabas inicia por crear un hábito saludable. Yo le digo a mis pacientes que la lista del súper es lo que va a iniciar una buena alimentación y un buen estilo. Si yo compro galletas y compro alimentos procesados o compro refrescos, los voy a consumir. Creo que la primera estrategia es enseñarnos a hacer bien el súper en la casa, porque de eso depende la alimentación en la familia. Y creo que también tenemos que aprender que celebrar se puede celebrar con actividades y ejercicio y no con comida y bebida, porque creo que los mexicanos somos muy dados a festejar todo con una comida y siempre hay una invitación para una comida. Y yo me acuerdo los bautizos eran diferentes, ahora los bautizos hay comida, fiesta, bebida, y antes el bautizo ibas y había un bolo al salir y todo el mundo se iba de la iglesia a su casa. O sea, esta conducta que hemos cambiado se puede hacer con una reingeniería de lo que llevamos a la casa y de esa manera empezar una alimentación saludable. Por supuesto que sí, doctor. Adelante, Anthony. Sí, solo me gustaría aclarar también junto con el doctor que hay que recordar que la diabetes se vuelve silenciosa. Si el día de hoy no nos cuidamos, a mediano o largo plazo van a venir consecuencias que ya no vamos a poder regresar el tiempo. Yo siempre les digo a los pacientes, no olviden, si queremos tener un buen futuro, tenemos que cuidarnos desde hoy, porque hoy puede estar tu glucosa mal y tú decir no pasa nada, pero siempre a mediano o largo plazo van a haber consecuencias. Es ahí, por eso que comenta el doctor, que es importante hacer esta conciencia en los pacientes para poder tener una buena calidad de vida a mediano y largo plazo. Claro que sí, y a veces también tenemos todo en contra, ¿no? Porque si quieres comer saludable y a lo mejor no traes tu lunch o tu comida de casa,
pues vas a cualquier tienda, cualquier estanquillo, cualquier mini súper y vas a encontrar de todo menos comida saludable. Pero de eso seguimos hablando después de la pausa. Volvemos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Seguimos transmitiendo nuestro programa, su programa Retos a través de la mejor 92.5 FM y a través de nuestro canal de YouTube, MBS Noticias Monterrey. Estamos conversando con Anthony Silva, educadora en diabetes, y el doctor Fernando Lavalle, especialista en endocrinología y medicina interna. Hablábamos hace unos momentos de las dificultades a las que nos podemos topar, porque en muchas ocasiones, pues sí, se te explica en los planteles educativos de la comida saludable, de la alimentación, cómo se puede prevenir la diabetes, pero el pequeño apenas si sale de la escuela y se va a topar con N cantidad de productos que le van a ofrecer todo menos una alimentación saludable y mucho menos una prevención en cuanto a la diabetes. Y a veces, pues sí, al niño se le informa, al niño se le educa, pero pues llega a casa y ahí se va a encontrar también con un estilo de vida de quizás que al padre de familia le inculcaron cuando era niño. ¿Cómo lo ve, doctor Fernando Javier Lavalle? Creo que los hábitos se pueden cambiar. La experiencia que tenemos en tantos años de ver personas con diabetes y personas con sobrepeso y obesidad nos ha permitido entender que sí es algo que se puede realizar, sobre todo si hay voluntad. Creo que la primera parte es que la persona que tiene diabetes y la persona que tiene sobrepeso y obesidad se haga consciente de que tiene un padecimiento crónico y de que la manera de poder lograr el éxito en manejar esta enfermedad es teniendo disciplina y es aprendiendo de nuestro propio cuerpo. Y entonces en esa parte la comunicación en el equipo de salud es vital. Una persona que tiene diabetes, que tiene que seguir un tratamiento de por vida, tiene que entender por qué o para qué. Y si no hay una buena comunicación con el médico y el nutriólogo que te explique por qué es necesario regresar el azúcar a lo normal, por qué es necesario tener la presión arterial controlada y por qué es necesario bajar de peso y bajar el colesterol, pues porque eso es lo que protege mis arterias y entonces va a evitar que yo me dañe de los ojos, del corazón, de los riñones o de los pies. Y entonces cuando la gente entiende que eso se puede controlar y que tener diagnóstico de diabetes puede tener una larga vida sin tener complicaciones, pues entonces empieza a cambiar ese panorama. Empezamos por la educación sobre la enfermedad. Eso es una enfermedad que una vez que la diagnosticamos no se va a quitar, que requiere control de por vida y entonces esa parte de la química de hacer una correcta educación y de poner el panorama claro, de decir que una persona que inicia con diabetes tiene toda una vida por delante sin complicaciones, siempre y cuando logre sus metas de control, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctor Fernando Javier Lavalle. Anthony, hablamos de las infancias, hablamos de los niños, de las niñas. En tu caso, tú fuiste diagnosticada a temprana edad. ¿Cómo fue este proceso? Pues la verdad es que fue un momento muy difícil. Yo creo que cuando eres un niño, quien lleva la principal carga son tus padres, porque son los que se vuelven el mamá o papá páncreas, los que están cuidándote, monitoreándote. Pero también dentro de ver un lado positivo, creo que es muchísimo mejor cuando te da de chica que cuando te da de grande, porque te vas acostumbrando, ¿no? Lidias ya más con este padecimiento. Y cuando me llegan a preguntar y me dicen, Antonio, ¿hubieras deseado que te diera más grande? Siempre contesto, no, yo creo que más chica, porque ya lo vuelves parte de tu vida, ¿no? Para mí de pequeña fue complicado, pero hoy en día sé contar mis carbohidratos, sé cuidarme, sé cómo reacciona mi cuerpo con ayuda de mis especialistas, etcétera. Entonces ya se vuelve un poco más difícil estar viviendo con el padecimiento cuando eres un niño, un adolescente, que en tu adultez ya llevas todo lo que tienes que hacer, a comparación de cuando te da diabetes tipo 2, que te da más de adulto, que te da de grande, que tienes tu vida totalmente diferente y ahora te tienes que acostumbrar a estos cambios, es un poco más difícil para el paciente. Sí, claro, definitivo. Yo he conversado con algunas personas que cuentan con esta enfermedad, que tienen este diagnóstico de diabetes y dicen, pues es que a mí me pegó o me dio ya cuando estaba en una etapa de adulto y en estos momentos pues sí se extraña el refresquito, se extraña la comidita aquella y es difícil ese proceso de cambio. En tu caso, te llegó a los 7 años de edad. 7 años de edad, diabetes tipo 1. ¿A qué lo atribuyeron en tu caso?
Mira, la diabetes tipo 1 no hay una respuesta tal cual del por qué te da. Algunas veces tu mismo anticuerpo ataca tu páncreas, la hormona de insulina, y dejas de producirlo. El páncreas tiene dos funciones, endocrina y exocrina, y la endocrina es la que deja de funcionar cuando te da diabetes. Y es ahí donde las hormonas de insulina ya no las está absorbiendo el cuerpo y tienes que estarte inyectando. Y en la diabetes tipo 2 aún está funcionando, pero no al 100%. Por eso la mayoría de los pacientes tipo 2 se controlan con pastillas. Y los tipo 1 es sí o sí con insulina. Muy bien. Doctor, adelante, por favor. Este es un problema, Carlos, que es esporádico. La diabetes tipo 1 no tiene un patrón de herencia. Okay. Aparece de vez en cuando en las familias. Hay un que otro caso en el que hay más de una persona con diabetes en la familia, pero eso es raro. Y pues es una enfermedad autoinmune. Nuestras defensas atacan al páncreas y hacen que no produzca insulina, como comentaba ahorita Anthony. Y entonces de esa manera te da diabetes tipo 1. Y entonces como aparece esporádicamente y no tiene ningún antecedente de la enfermedad, pues los papás en un principio a veces no saben qué es, porque el niño pues no tiene el antecedente de saber que hay alguien con diabetes en la familia y de repente empiezan con los síntomas. En la diabetes tipo 1 sí los síntomas se empiezan de inmediato porque no hay nada de producción de insulina, ¿no? Y en el caso de la diabetes tipo 2, que sí tiene que ver con un tema de la alimentación, qué tanto son o qué tan comunes son estos casos en niños, de 7, 8 años? Sí lo vemos porque desafortunadamente se ha incrementado mucho la prevalencia de obesidad en niños y en adolescentes y estamos empezando a ver casos de diabetes tipo 2 en niños, que no era frecuente, pero que ahora que tenemos un 30% de niños que tienen problemas de sobrepeso y obesidad, tanto en niños y en adolescentes un poquito más, pues eso está haciendo que empiece a haber diabetes tipo 2 en edades mucho más tempranas y que aparezca en escolares y en niños de secundaria, ¿verdad? Ok, este incremento en el sobrepeso, ¿a qué lo atribuyen? El tema de la alimentación, la comida chatarra. Ahora los niños pues no quieren hacer actividad física. Es un tema muy complejo. La encuesta estatal de salud que hace la Secretaría de Salud cada 5 años muestra cómo nos hemos vuelto más sedentarios, se pasan más tiempo en pantalla y cada vez juegan menos deporte organizado. Entonces el sedentarismo es muy importante porque el tener actividad física te mejora la resistencia a la insulina, te ayuda a mantener el peso y de esa manera se evita la diabetes. Entonces, un componente es la inactividad y el otro componente es la mala alimentación. Y como te comentaba ahorita, los niños no deciden qué comprar. Porque el niño, pues a lo mejor decide comprar una golosina, pero quien tiene la decisión de lo que va a ir de alimentación en la casa son los padres. Y entonces ahí es donde tenemos una parte de un problema. Hay muchos estudios que demuestran que ahora que tenemos padres que ambos trabajan y que los niños se quedan con los abuelos, pues una forma de compensar a los niños por la falta de afecto que tienen durante la semana es que los papás los premian en el fin de semana cuando están con ellos y entonces hay un consumo inmoderado de comida que no debería de ser, porque como no te vi en la semana y yo ya llego tarde y tú ya te vas a acostar, pues en el fin de semana te compenso con golosinas y con comida que no debería de haber. Entonces, como te explico, no es una situación sencilla, pero creo que podemos modificarla, ¿no? Pues interesante la reflexión y los puntos de vista que toca, doctor. Ahora bien, Anthony, en tu caso, ¿cómo cambió tu vida? ¿Cómo ha cambiado tu vida a partir de este diagnóstico de diabetes? Pues cambió demasiado, digo, no fue un proceso nada fácil, voy a ser muy realista. Las personas que nos están escuchando con diabetes tipo 1 es un proceso de aceptación donde vivimos diferentes etapas, el enojo, el no querernos cuidar, el querer tirar todo a la basura, pero con ayuda de todos los especialistas, psicólogos, endocrinólogos y demás que visitamos, logramos este proceso, ¿no? Donde yo me pregunté a mí misma, Anthony, ¿cómo quieres tu futuro? Si no te cuidas el día de hoy, va a haber consecuencias. Yo les digo a la mayoría de los pacientes en la asociación, les digo, recuerden que la diabetes es silenciosa.
Hoy la glucosa puede estar en 200 y tú te puedes sentir bien y todo lo puedes estar haciendo bien, pero dentro de tu cuerpo hay muchas consecuencias graves que a mediano o largo plazo van a traer todo lo que ya comentó el doctor, como problemas en la vista, riñones, cicatrización, etcétera. Esto que el día de mañana ya no vamos a poder retrasar el tiempo y decir me voy a cuidar, ¿no? Es por eso que siempre queremos hacer esta conciencia de si no nos cuidamos hoy, mañana hay consecuencias. Para mí fue complicado, como lo digo, pero junto con mi psicóloga llegué a este momento de aceptación en decirme, me cuido porque yo el día de mañana quiero estar bien, con buena alimentación, con ejercicio, yendo con mi endocrinólogo cada 3 a 6 meses, con mi psicólogo, con mi nutriólogo y también aprendiendo a autoconocerme, qué es lo que me funciona y qué no, para poder estar y sentirme bien. Sí, Carlos, Gracias, Anthony. Sí, adelante, doctor. la Asociación Mexicana de Diabetes desde hace 42 años lleva a cabo campamentos de verano para jóvenes con diabetes. Es un programa que lleva muchísimos años, digo, es el campo más viejo en el país. Tiene este año, fueron 42 años. Realmente es un programa en donde los niños y adolescentes que tienen diabetes tipo 1 conviven con más personas que tienen la misma enfermedad. Porque cuando eres niño y no tienes ningún conocido que tiene diabetes y eres el único en el salón y el único en la escuela que tiene diabetes, pues a veces te sientes aislado porque dices tú, híjole, soy el raro. Yo tengo algo que no tiene nadie más. Pues lentes muchos traen y aparatitos, digo, pero en ese sentido, estos campos de verano ayudan porque te permiten ver que hay más gente que tiene la enfermedad. Segundo, te permiten establecer rutinas de cuidado. Una persona que tiene diabetes tipo 1 tiene que verificar su azúcar antes y después de comidas y antes de irse a dormir para saber si está en la meta y si está seguro de que no le va a bajar la glucosa durante la noche. Entonces los niños tienen que aprender que hay una rutina de cuándo me tengo que inyectar, cuánto me tengo que inyectar según lo que voy a comer, cuándo tengo que verificar mis niveles, qué influencia tiene el ejercicio. Y por ejemplo, este programa de la asociación, pues es un programa de entrenamiento, ¿verdad? Que Ok. ayuda mucho cuando tienes diabetes tipo 1, sobre todo por esa situación de soledad, ¿verdad? Claro, perfecto, doctor. Y justo acaban de tocar un punto importante, ok, el tema de la diabetes. Una vez que eres diagnosticado, pues a cuidarse, a tener una buena alimentación, a estarte revisando, monitoreándote permanentemente, pero ¿qué hay con ese acompañamiento? ¿Qué hay con ese apoyo psicológico? ¿Qué tanto nos puede afectar el recibir un diagnóstico de diabetes? Anthony. Sí, nos afecta bastante, digo, en general es el proceso, como te comenté, de etapa de aceptar. No cualquier paciente lo ve de una manera positiva, al contrario, muchísimos de los pacientes que también atendemos en la Asociación Diabetes Vive Feliz llegan diciendo, oye, es que no lo acepto, es que porque a mí, es que porque yo, y dentro de todo este proceso está el aceptar para cuidarnos. Como comentó ya el doctor, existen la Asociación Mexicana de Diabetes, que también es una asociación que hace campamentos de verano, pláticas, conferencias, en donde tú puedes sentir la empatía, porque normalmente el paciente recién diagnosticado siempre se pregunta y se dice, yo soy el único, ¿por qué a mí? ¿Por qué a nadie más? Cuando vemos muchísimas personas en muchísimos ambientes teniendo una vida sana, cuidándose, logrando sus metas junto con la diabetes. Es cuestión de ir autoconociéndonos, de ver el apoyo, porque realmente siempre ocupamos un apoyo para no sentir esa soledad o el que nada más nos pasa a nosotros, para poder lograr la aceptación y llegar a nuestras metas, nuestros objetivos y nuestros cuidados. También es muy importante comentar el que también la diabetes es muy costosa. Vivir con diabetes es un padecimiento que tiene un costo alto en cuanto a medicamentos y demás. Si no cuentas con un seguro social, pues también es un poco complicado y es por eso que existen estas varias asociaciones para poder ayudar al paciente, tanto el que se quiere cuidar como el que no acepta su padecimiento, para poder evitar que la diabetes sea una de las principales causas de muerte aquí en México.
Justo acabas de tocar un punto importante, el tema de los costos. ¿Qué tan costoso es tener diabetes? ¿Cuánto puedes invertir en los tratamientos si no cuentas con una seguridad social? Porque a veces, aunque cuentes con el Instituto Mexicano del Seguro Social, o no hay los medicamentos, o no está la insulina a tiempo, y pues hay que gastarle, ¿no? Pero si les parece, después de la pausa, seguimos hablando del tema. Mientras tanto, lo invito a que se siga conectando con nosotros en nuestro canal de YouTube, MBS Noticias Monterrey. Seguimos transmitiendo en vivo. Déjenos sus comentarios. Con muchísimo gusto les estaremos dando la lectura y el seguimiento correspondiente. Vamos a la pausa. Volvemos con más a su programa Retos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en esta transmisión en nuestro programa, su programa de retos, a través de la mejor 92.5 FM y de nuestro canal de YouTube, MBS Noticias Monterrey. Estamos hablando acerca de la diabetes. Este 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes. Conversamos con Anthony Silva, educadora en diabetes. Ella nos cuenta su experiencia. A ella le diagnosticaron diabetes a los 7 años de edad. También estamos conversando con el doctor Fernando Javier Lavalle González, especialista en endocrinología y medicina interna. Anthony, doctor, hablábamos hace unos momentos antes de la pausa acerca de lo costoso que puede resultar el que seas diagnosticado con diabetes en los diferentes tipos. ¿Por qué? Por el tema de la inversión en la insulina. ¿Cuánto en promedio llega a costar este padecimiento? Adelante, doctor. Sí, mira, el costo depende del tipo de diabetes porque los insumos son distintos. Por ejemplo, para una persona que tiene diabetes tipo 1, que requiere monitoreo continuo de la glucosa, insulinas, que requiere algún otro medicamento y su alimentación especial, pues el costo por mes pudiera irse alrededor de los 5,000 a 7,000 pesos. Si tú tienes diabetes tipo 2 y te atiendes en una institución de seguridad social, pues el costo es mínimo, pero la disponibilidad de los medicamentos a veces hace que no sea la necesaria. Y si tú tienes que comprar insulinas o medicamentos añadidos a tu tratamiento, puedes gastar entre 5,000 y 10,000 pesos en los tratamientos añadidos, ¿verdad? Entonces esa parte es muy costosa, la atención de la diabetes, sobre todo cuando no se hace a tiempo. Y si tú te tratas la diabetes en un principio y estás bien controlado y no tienes complicaciones, usas pocos medicamentos. Y lo que requieres son pues tus análisis de control y nada más. Pero puede ser muy costoso cuando tú tienes y desarrollas complicaciones. Atender a una persona que desarrolla insuficiencia renal y hacerle un trasplante, pues se lleva millones de pesos. Claro, claro que sí. Gracias, doctor. Anthony, tu comentario. Sí, al final del día, pues como comenta el doctor, depende de tu tipo de diabetes, depende la atención que tengas, si cuentas con seguro de gastos médicos mayores o seguro social. Muchísimos de los pacientes que atendemos acá en la asociación vienen del seguro social, donde realmente, como comenta el doctor, quieren cuidarse, pero no tienen el recurso necesario y a veces no están los insumos dentro de los hospitales, tanto las insulinas o pastillas, y es aquí donde quizás se vuelve muy complicado para el paciente cuidarse y que a largo o mediano plazo pues vienen consecuencias. Muchas veces no tenemos la conciencia de poner como prioridad nuestra salud, y no solamente hablo en la diabetes, sino en general. Muchísimas veces damos prioridad a otras cosas y es ahí, con el paso del tiempo, que a veces pues nos arrepentimos por no hacerlo en tiempo y forma y gastar en lo que realmente importa, que es en estar y sentirnos bien. ¿Qué tanto has detectado en tu asociación, Anthony, el hecho de que no haya los insumos adecuados en el Instituto Mexicano? Porque no es un tema de que no hay medicamento, bueno, pues espérate unos días y después ya vienes por él. Pues no, porque la insulina es de todos los días, y lo mismo las diferentes pastillas o tratamientos adicionales a los que se les puede someter. Sí ha sido muy complicado. Realmente tenemos un grupo donde estamos diferentes pacientes, asociaciones y laboratorios, donde en dado caso que haya un paciente que se le hace un estudio socioeconómico, se le da el apoyo de los insumos, pero sí ha sido complicado. Últimamente hay muchas ocasiones que la insulina no está disponible, que las pastillas no están disponibles, y hay muchos niños de 3, 4, 5, 10 años con este padecimiento, ¿no? Que pues le tenemos que dar la atención para que puedan tener una buena calidad de vida, para no entrar a una cetoacidosis, a un coma diabético, etcétera, ¿no? Todas estas cosas que a mediano o largo plazo, como comenta el doctor, claro, y comenté yo, pues pueden tener consecuencias muy graves.
Doctor, nos comenta que pues tiene una situación que se le acaba de presentar en estos momentos. Pues agradecerle pues su disposición, agradecerle por sus comentarios. No sé si nos puede dar una reflexión final antes de que se nos vaya. Sí, mira, creo que es muy importante hacer la prevención de la diabetes. En aquellos que no la tienen, mantener un estilo de vida saludable y cuidar el peso es vital haciendo ejercicio. Segundo, quienes tenemos un familiar con diabetes, hay que hacernos las pruebas para detectarlo porque la mitad de las personas no tienen síntomas. Arriba de los 20 años, si tienes sobrepeso, obesidad o familiares con diabetes, hay que hacerse los exámenes en esa parte. Si tienes diabetes, creo que el principal punto es la aceptación de la enfermedad. Es una condición crónica que voy a tener que sobrellevar, porque si tienes una actitud correcta, puedes vivir una vida libre de complicaciones a través de un buen tratamiento y manteniendo tu hemoglobina glucosilada normal por debajo de 7, manteniendo el azúcar en ayunas entre 80 y 130 y teniendo un buen estilo de vida de hacer ejercicio todos los días. Y de esa manera podemos evitar las consecuencias desagradables de la diabetes. Y te agradezco de nuevo, Carlos, la oportunidad de haber estado contigo y con tu público que te sigue y con Anthony para platicar de diabetes. No, hombre, al contrario, muchas gracias, doctor, por su tiempo. Gracias, buenos días. Y ya lo sabe, esta es su casa. Gracias. 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 Seguimos contigo, Anthony. Platícanos, por favor, ya prácticamente para cerrar, todavía nos quedan algunos minutos, pero sí nos gustaría seguir hablando de este tema, sobre todo, ¿cuál es el aprendizaje que te ha dejado a ti? ¿Cuál es el aprendizaje, no solo en tu caso, sino porque convives con esta situación todos los días por los casos que reciben en la asociación para la cual colaboras? ¿Qué aprendizaje nos deja pues la diabetes? Antes de decir el aprendizaje, quiero hacer un paréntesis de decirle a los pacientes que nos están escuchando que no es fácil, pero como comentó el doctor, el principal objetivo es aceptarlo. Creo que al final del día he aprendido a cuidarme, a que mi salud sea lo más importante y que si no lo hago yo, nadie más lo va a hacer. Y vuelvo a recalcar lo que el doctor comenta. La diabetes a veces no tiene síntomas, a veces es silenciosa, a veces tiene muchos factores que te están dañando por dentro y que si no tenemos ese hábito de cuidarnos, vivamos o no con un padecimiento, sino hacerlo como hábito, por lo menos una vez al año, hacernos chequeos generales, exámenes generales, para cualquier situación que pueda surgir, tomarla en tiempo y forma y así evitar consecuencias. Recuerden, vivir con un padecimiento, nadie te va a curar, nadie lo va a hacer por ti más que tú solo. Así que si no llegamos a ese proceso, no duden que en algún momento puede haber complicaciones, que puede ser que cuando surjan podamos arrepentirnos de no cuidarnos en tiempo y forma. Claro, porque lo comentabas hace unos momentos, cuando te dan el diagnóstico viene la etapa de rechazarlo, ¿no? De decir, ¿y a mí por qué? Pero si le echas ahí tantito memoria, te vas a dar cuenta de que pues le entrabas pues muy intenso a los taquitos, a la comida chatarra, al refresco, era prácticamente de tu día a día. Y entonces ahí viene la otra etapa. Uno de la prevención es hacer ejercicio. A veces hablamos del ejercicio, a veces decimos, pues es que no hay tiempo, es que no tengo la oportunidad. Y a veces también, pues nos da flojera, ¿no? Hay que aceptarlo. Sí. Pero ¿cómo le podemos hacer, Anthony? ¿Qué tipo de ejercicio debemos hacer o podemos hacer para tener una vida saludable? Claro, les digo yo a los pacientes, miren, tiempo sí tenemos, pero no nos los damos porque preferimos estar en el celular que caminar 20 o 30 minutos diarios. Esa es una realidad. Entonces, Con tan solo caminar. con tan solo caminar no ocupas demasiado esfuerzo. Recuerda que tu cuerpo mientras esté activo, mientras esté ejercitándose de 20 a 30 minutos, caminando, corriendo, haciendo bici, yendo al gimnasio, el ejercicio que a ti más te guste, eso te va a ayudar. Te va a ayudar a estar activo, igualmente en la mente y a que tu cuerpo se sienta más saludable y esté más saludable. Claro, ¿cuál es lo ideal en cuanto al peso? ¿Cuándo se considera que una persona ya está en riesgo de tener este padecimiento? No te puedo decir un número exacto porque depende de la edad, depende de la estatura del paciente. Es cuando empieza esto de obesidad y que tiene una consecuencia bastante grave en desarrollar una diabetes tipo 2. Claro. ¿De qué manera el ejercicio nos ayuda a regular la glucosa en la sangre?
Nos ayuda principalmente porque se activa y esto hace, ya sea que estés tomando medicamentos o inyectándote insulina, se absorba más rápido y que ocupes menos cantidad. Recuerda, el estarnos activando es mover todo nuestro cuerpo, que nuestras células estén absorbiendo más nuestro medicamento o nuestra insulina y así poder llevar un control. Hay muchos pacientes tipo 2 que llevan una super dieta y ejercicio muy balanceado y a veces ni siquiera ocupan medicamento o una dosis muy pequeña porque llevan una rutina muy exacta que esto hace que estés y te sientas mejor. Muy bien. ¿A quién podemos recurrir? Es una enfermedad multifactorial, ¿no? Que tiene que ver el tema del nutriólogo, el tema del médico que te va a decir cuál es tu dosis de glucosa o qué tratamiento puedes llevar, el tema psicológico. Es algo que requiere diferentes puntos de vista de expertos. Claro que sí, principalmente el endocrinólogo, que es el especialista en diabetes, quien es el que va a estudiar tu caso, edad y estatura para darte el medicamento. La psicóloga, que te va a ayudar al proceso de aceptación y de lidiar con este padecimiento continuamente. Y la nutrióloga, quien nos va a asesorar qué alimentos son los adecuados para poder tener una mejor calidad de vida y un mejor tratamiento y resultado en nuestra glucosa. Antonio, ahorita nos hacías una reflexión en el sentido de decir, pues nadie te va a curar, todo depende de ti, todo depende de tu alimentación. ¿Qué tanto les afecta a los pacientes de pronto esta publicidad engañosa que aparece en redes, que aparece en algunos volantes que te pueden distribuir acerca de los productos milagros? ¿Qué experiencia has tenido con las personas que recurren a la asociación? Yo les digo, miren, por ahora no existe nada que esté avalado que te cure la diabetes. No estoy en contra de todas esas personas que quieren probar cosas naturales, ¿no? O medicamentos o hierbas o demás. Pero siempre les digo que vayan a ir de la mano con su especialista y el medicamento. Por ahora no hay nada avalado que te cure la diabetes, absolutamente nada. Así que mientras no esté avalado, no podemos confiar al 100% en otros productos. Tampoco estoy negada, si lo llegas a hacer, siempre de la mano con tu medicamento y con toda tu asesoría de tu especialista. Claro, porque se puede pensar, obviamente, dependiendo del nivel académico, el nivel cultural, el nivel en el que se encuentre cierto sector que sea vulnerable a este tipo de publicidad engañosa, que pueda suspender, digamos, su medicamento. ¿Por qué? Porque se enteró de un producto muy bueno que le está ofreciendo la comadre y que se le va a quitar la diabetes, etcétera, etcétera. ¿En qué nivel de peligro estamos en esos momentos? Pues bastantes, porque sí, como comentas, hay gente que lo hace, que deja su tratamiento, que comienza con estos sustitutos que no están avalados, que ni siquiera tienen un aval o una certificación y vienen consecuencias, que después los internan por cetoacidosis, que es un nivel alto de glucosa donde ya estás tirando la glucosa por la orina, o hasta en un coma diabético. ¿Cuál es el nivel de vida que tiene una persona con diabetes? Si te cuidas, tienes más calidad de vida que una persona sana. Recuerda que lo que hace un paciente con diabetes en cuanto a cuidados es lo que tendríamos que hacer cualquier otra persona. Obviamente nosotros tenemos esta parte externa de inyectarnos o tomarnos medicamentos, pero si tú te cuidas puedes tener una excelente calidad de vida. Si no, no puedo decirte, puedes durar 1, 2 o 3 años únicamente con diabetes, venir consecuencias, fallecer o tener complicaciones que te den una vida bastante mala en los últimos momentos de tus días, ¿no? Muy bien. ¿Cómo es el tema de que la diabetes haya sido considerada una pandemia a nivel mundial, tomando en cuenta la gran cantidad de casos que existen en todo el mundo? Pues más que pandemia ha sido, como comentamos al inicio, todos estos malos hábitos, ¿no? El tener mala alimentación, el que los adolescentes, digo, yo recuerdo cuando era niña salíamos a correr, a brincar y hoy en día la mayoría de los niños está pegado en un celular, sentado con un pan de dulce en la mano, con unas papitas en la mano y sin hacer ninguna actividad. Entonces, esto va muy de la mano
con esto que tú acabas de comentar, el hecho de que ya se está haciendo algo que constantemente, como decimos siempre en las pláticas, cualquier persona tiene por lo menos un conocido que vive con diabetes, ya sea tipo 1, tipo 2, sea el abuelo, el tío, la mamá, el papá que vive con el padecimiento. Pero todo esto va por la mala vida que hemos tenido, por estos malos hábitos que han desarrollado no solo la diabetes, sino muchísimas otras enfermedades, porque nos hemos volvido muy sedentarios. Sí, claro, ese es el factor, ¿no? Que lo dejamos todo para el día de mañana o en muchas ocasiones se piensa, a mí no me va a pasar. Y a veces se termina pasando y es cuando vienen los problemas. Así es cuando más nos arrepentimos de no hacer las cosas en su momento. Perfecto, pues muchísimas gracias, Anthony Silva, educadora en diabetes. Me gustaría cerrar este espacio con una reflexión de tu parte, una conclusión acerca de la diabetes, de cómo ha ido evolucionando en el transcurso y cómo puede también marcar a una familia, el desarrollo de una familia. Claro, pues el principal consejo que yo daría es tú que me estás escuchando, vivas o no con diabetes, tengas el hábito de checar tu salud por lo menos una vez al año con unos exámenes generales para cualquier cosa poderla detectar a tiempo. Si llevas una vida muy sedentaria, no olvides cuidarte, que tu salud sea lo principal, 20, 30 minutos diarios moverte. Eso va a ser la gran diferencia, aunque al principio nos cueste, te puedo asegurar que con el paso del tiempo esto va a hacer que estés mejor y más saludable. Y si tú vives con diabetes, con mucha empatía, porque yo también vivo con diabetes, te digo que se puede, siempre y cuando yendo de la mano con nuestros especialistas, tratando de ver este lado positivo y ser realistas. Si no nos cuidamos hoy, mañana pueden venir consecuencias. Así que desde paciente a paciente te digo que tú puedes con esto y con mucho más. Muchísimas gracias, Anthony Silva, educadora en diabetes. Te agradezco por estar en este programa de retos. Gracias. Gracias, muy buenos días. También, por supuesto, le agradecemos al doctor Fernando Lavalle, especialista en endocrinología y medicina interna. Gracias a usted por la confianza, la sintonía y la preferencia. Lo esperamos el próximo domingo a las 11 de la mañana con más de nuestro programa Retos y mañana lunes en punto de las 2 de la tarde con toda la información aquí en la mejor 92.5. Gracias y buenas tardes.